Bien, muy buenos días. Teniendo el quórum adecuado, doy por abierta la sesión. Cuenta, presidente. La cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Se ha remitido a esta comisión el oficio del presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia en carácter de suma para el proyecto que modifica la ley de pesca en materia de licencias transables y pesca ilegal, la denominada ley corta. Luego, el director regional del Cernapesca de Biobío ha enviado el boletín informativo regional pesquero acuícola de la región del Biobío, que queda a disposición de los senadores que quieran una copia. Enseguida, el señor ministro de Economía, Fomento y Turismo se ha excusado de asistir a esta sesión, puesto que debe participar a esta misma hora en una votación en la sala de la Cámara de Diputados. Hay una gran cantidad de solicitudes de audiencia en relación con el proyecto que regula la captura de la jibia. Por ejemplo, el gerente general de Pacific Blue, a solicitud de la oficina del senador Latorre, la Asamblea Nacional de Pescadores Artesanales de Chile, el Sindicato de Algueros Los Inseparables de Coquimbo, la Asociación Gremial de Oficiales de Pesca Industrial, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y ramas afines y 9 dirigentes más, la Federación de Tripulantes de Chile, el director del Instituto de Investigación Pesquera, la Sociedad Nacional de Pesca, Federación Gremial, el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar, la Federación de Trabajadores de Plantas de Consumo Humano, FESTRACH. Estos solicitan audiencia, respecto de la ley corta. Luego, sí. Luego, el Instituto de Estudios Judiciales invita a los miembros de la comisión a participar en un seminario que se denomina Elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia, que tendrá lugar el jueves 8 de agosto a las 17 horas en el Instituto de Estudios Judiciales en Santiago. También piden audiencia para dar a conocer sus puntos de vista respecto de la ley corta de pesca, la Federación Nacional de Oficiales de Pesca de Chile. Es decir, hay 2 peticiones de audiencia respecto de la ley corta y todas las demás se refieren al proyecto sobre captura de la jibia. Okay. Esa es toda la cuenta, presidente. Algo más. Se me ha pedido consultar la opinión de las comisiones respecto de ponerle una denominación a esta sala donde funciona la Comisión de Pesca y la Comisión de Salud. ¿Por qué? Porque cuando asesinaron al senador Jaime Guzmán, le pusieron a la sala donde funcionaba la Comisión de Constitución, Sala Jaime Guzmán. Cuando la Comisión de Constitución se trasladó a su nuevo emplazamiento, se llevó el nombre para allá y a esa sala le pusieron Rafael Eyzaguirre, exsecretario general del Senado. Ahora bien, ahí funciona actualmente la Comisión de Medio Ambiente y de Recursos Naturales. Entonces le van a poner a esa sala el nombre del senador Antonio Horvat y han propuesto que ésta recoja el nombre de sala Rafael Eyzaguirre Echeverría. Entonces quiero pedir yo el parecer de las comisiones que funcionan aquí. Bueno, así yo, senadores nuevos, yo creo que tomarse un par de días para que se le dé una vuelta, conversar con sus colegas, qué sé yo. Muy bien. Muy bien. Me parece próxima. ¿Para qué vamos a tomar inmediatamente la determinación si no hay tanto apuro? Puede que se traslade los nombres como... Igual que los monumentos, ¿no? Los monumentos transitan las ciudades increíblemente, porque son monumentos. Bien, seguimos con la tabla. Con respecto, digamos, a la solicitud de audiencia, no hay ningún... Yo soy de opinión, vamos a ver qué va a pasar con el proyecto de la jibia, qué sé yo, en el sentido de que... Sí, exacto.
Y yo soy de opinión de darle, digamos, la oportunidad a todos los que quieran Así exponer. es. Unas 2 o 3 sesiones, eso sí, que dándole unos 15 minutos para que en cada sesión tengamos unos 6 exponentes de la industria, los pescadores, qué sé yo, de los artesanales, de todo el mundo. Habría acuerdo. ¿Sí? ¿Lo haríamos acá en sesión ordinaria, por ejemplo? ¿Ah? ¿Lo haríamos en la Exactamente. ordinaria Claro, porque vamos a ver lo que vamos a ir avanzando, yo creo, bastante en otros aspectos, entonces se le puede dar eso y va a entrar, tengo entendido que ya viene de la Cámara de Diputados la ley de mitilio. Sí, pues, por favor. ¿Cuántos son de la Jibia, perdón? ¿Ah? Hoy, claro, entonces, claro, entonces en 15 días más tarde, nosotros yo creo que vamos a ir avanzando los otros 2 temas más o menos bien. Espero yo que la de Cernapesca la podamos ya en 2 sesiones despachar, ponernos de acuerdo, no sé. Bueno, el lunes tenemos sesión. 9. Son 9 los de la Jibia. Perdón, usted. Una sola para la Jibia. Sí, una sesión de la gira. No alcanzamos en una. No, Imposible. son 15 minutos por lo menos. 10, 15 minutos. Entonces, sí. Con suerte no. ¿Y no sería mejor hacerla como lo hizo una vez el presidente allá en la ciudad? Por supuesto. Si no, o sea, ahí vamos a tener que hacerlo porque si no, Sí, porque este es un tema. claro, Es posible, claro, que los que no van a tener también quieren escuchar las otras posiciones. Y ahora, la Jibia, por lo que yo tengo entendido, es de la... Si me equivoco, por favor, su secretario me corrige. Las Jibias son las regiones más importantes en esto, es la cuarta, la quinta y la octava. La octava. La octava, sobre todo, ahí está todo. La quinta en este minuto solo están las plantas trabajando y la gira la traen de la octava, porque ni siquiera Eso lo sé también, que las traen. Y en la cuarta también hay... Sí, presidente. No, yo, ¿por qué hago la pregunta? Para darle prioridad a esas regiones. Porque yo estaba viendo que hay gente de la novena, de la 10ª región, que no tiene nada que ver con este asunto. Está pidiendo audiencia. Entonces... Es la 7ª, la 8ª, los ríos, la 9ª un poco, donde se concentra el fuerte. Pero entrar fuerte... Tiene un poco la quinta, pero menos que la 9ª. Pero en la Se está octava... trasladando hacia- Pero en la octava donde está todo el... En la 8ª es donde está el... El 90%, sí. Ya, ok. Bien, seguimos con la tabla. Que ley iniciaba un mensaje del presidente de la República que modifica la ley general en materia de licencias transables e incorpora normas para prevenir la pesca ilegal. Bien. Que pasen, pasemos pasar los asesores. Sí. Bueno, con respecto al primer punto de la tabla, sobre el contexto de la ley corta, que según el compromiso presidencial, y con respecto a la modificación de la ley de pesca, el Ejecutivo, como ustedes saben, ingresó al Senado la denominada ley corta, cuyo objetivo central es establecer normas para mantener los 20 años de asignación actual de las licencias transables de pesca A y B, sin renovación y licitando al año 20 el 100% de la fracción industrial. Ante este escenario, yo estoy haciendo un recordatorio nada más. La Comisión de Pesca del Senado solicitó evaluar la viabilidad de incorporar temáticas importantes para el sector pesquero artesanal,
lo que en un proceso de diálogo con el gobierno han ido adquiriendo contenido y se encuentran en una etapa de acuerdo inicial. Yo quiero reiterar acá, reconocer acá el trabajo de todos los asesores, de los señoras y señores senadores, y también, por supuesto, los asesores de la subpesca, donde a este proyecto de ley corta le hemos agregado, falta la redacción final, pero yo quería conocer la opinión de ustedes, qué sé yo, para a ver si ya lo podemos someter a votación con la redacción final la próxima semana. Le hemos agregado a este proyecto de ley, yo se lo expliqué en una reunión que tuve con todos los dirigentes de la pesquería, no voy a decir que todas, pero la mayoría de las federaciones, confederaciones, qué sé yo, de Arica a Magallanes, de todas las regiones, el día lunes, les di a conocer cuál era la posición nuestra, por qué se había hecho esto, y conté con el beneplácito, con la aceptación también de la pesquería artesanal, y le pedí que nos juntáramos, nos reuniéramos cada 2 o 3 meses, pero con la Comisión de Pesca, todos los dirigentes de la pesquería artesanal de todo el país. La verdad que había muchos dirigentes que no sabían hacía bastante tiempo, por diversas razones, pero eso fue una reunión bastante positiva y estoy dando cuenta de eso. Bueno, en la propuesta de esta ley corta, a la proposición del Ejecutivo se le agregaría, primero, la propiedad de los recursos pesqueros. Allí habría que modificar el artículo 1 de la Ley General de Pesca en el sentido de establecer que el Estado no solo posee la administración de los recursos pesqueros, sino también la propiedad. Ahí la redacción habría que afinarla después bien. Después el registro pesquero artesanal. En las diferentes instancias de diálogo que hemos sostenido los miembros de esta comisión con los pescadores, el principal tema de debate ha sido el registro pesquero artesanal. Y en ese sentido lo que se ha pedido es avanzar en una regularización del registro en todas las pesquerías nacionales y que considere una política con enfoque ecosistémico, la interrelación de especies y las particularidades de la actividad bentónica, que tenga mecanismos para la entrada de gente de los más jóvenes que hoy día no tienen derecho o no pueden. Además, libera el requisito de residencia para los propiamente tales, sobre todo en la categoría de pescador artesanal, e incorpore normas en el contrato a la parte, entre otros aspectos. Segundo, tercero, la pesca de arrastre. Identificar mecanismos de gradualidad para su eliminación, permitiendo el reemplazo de este arte con la incorporación de tecnología y otras cosas más. Cuarto o quinto, el fraccionamiento. Aquí se presentan 2 situaciones a revisar, que son las pesquerías fraccionadas por la ley hasta el año 2032 y las pesquerías sin fraccionamiento por ley, donde existe una serie de pesquerías que no están fraccionadas y que solo se han administrado a partir de registros históricos. Por ejemplo, la sardina austral, la merluza de cola, la pesquería bentónica, pez espada, merluza de 3 aletas, la raya, reineta, crustáceos como centollo, centollón, jaiba, langosta de Juan, etcétera, etcétera. Después las licencias transables de pesca, que también hay una proposición de la Comisión de Pesca, que es necesario discutir las licencias transables con el objetivo de brindar mayor dinamismo, etcétera, etcétera. El consumo humano, mejorar el marco legal de la licitación, las transferencias de cuotas, eliminar todas las excepciones que permitan, qué sé yo, que este traspaso de cuota que no siga ocurriendo, para ordenar bien. La plataforma social para pesquería artesanal, generar mecanismos de mitigación o diversificación para los constantes cambios que han experimentado el sector artesanal en los últimos años. Bueno, y ahí se habla los casos de los buzos, que si a los 50 años están prácticamente lisiados, no tienen ninguna alternativa. El problema de las 5 millas en todo el territorial, de la perforación de las 5 millas pertenecientes a los artesanales. Y por último, los planes de manejo, que tiene que ver con el rol preponderante que tienen los comités de manejo en la administración de las pesquerías. Se requiere mejorar la puesta en marcha y brindar mayores herramientas para su desarrollo. Y también, esos son los puntos que esta comisión ha
ha visto, se ha trabajado y, como le decía, faltaría la redacción final junto con los asesores de la subsecretaría para poder traerla en forma definitiva acá a la comisión. Eso, en resumen, yo ofrezco la palabra a las señores senadoras, señoras y señores senadores, y después el subsecretario, senadora Aravena. Bueno, yo quiero hacer dos reconocimientos. Uno al presidente de la comisión por la disposición que ha tenido a trabajar yo diría de una manera generosa, entendiendo que el gobierno planteó en primera instancia un proyecto de ley con dos articulados específicamente en términos, ¿cierto?, de la pesca ilegal y el tema de las licencias, pero hoy día evidentemente hay temas de urgencia que lo hemos visto todos. Sin duda quizás el más urgente tiene que ver con los registros que van a permitir sin duda al ordenarse poder disminuir la pesca ilegal, que de alguna manera es ilegal porque efectivamente no hemos sido capaces de alguna manera de incorporar y de eliminar a los que no están desarrollando la actividad y por otro lado incorporar quienes sí realmente la hacen y desarrollan una actividad económica en ese contexto. Y la segunda, a la subsecretaría también, por también la disposición que ha tenido por abrirse a un espacio, ¿cierto?, de incorporar ciertas temáticas que no son tan simples, que implican un esfuerzo, sin duda. Una vez que este proyecto se apruebe, va a haber un trabajo inmenso, principalmente lo que tiene que ver con los registros, adicional al trabajo que ya tiene su subsecretaría, y yo creo que eso es muy relevante. Básicamente eso, yo creo que es muy importante que yo sé que hay una ley larga que se está preparando, que hay talleres, que hay reuniones. Yo he estado leyendo la información que se ha estado informando a través de los medios y lo oficial que ustedes han hecho en términos de talleres, pero hay cosas que son urgentes y dado que los tiempos normalmente aquí son extensos, yo creo que sobre todo lo que tiene que ver con licencias transables y lo que tiene que ver con registros es de urgencia. Por lo tanto, que podamos incorporar estas temáticas a una ley corta que permita darle una solución pronta a muchos pescadores que esperan que efectivamente dejar de ser ilegales, yo creo que es un tema importante. Y por otro lado, y lo he mencionado en otras ocasiones, la situación de las licencias va a permitir apurar algo que efectivamente va a poder normalizar, que ha sido una crítica nacional, y el hecho de poder legislar hoy día, idealmente este año, así como lo plantea nuestro presidente, nos va a permitir también responderle a un país que ha estado a la espera de poder ajustar una ley que en ese aspecto específicamente, en mi opinión personal, adolece principalmente de la apertura y de poder incorporar más actores a la competencia de una actividad económica que además, y para terminar, un recurso que es de todos los chilenos y que esta vez espero que con esta reacción quede tan clara que efectivamente le permita a todos los gobiernos que prosigan, digamos, la protección absoluta de un recurso que puede ser una oportunidad de negocio y de mejorar calidad de vida para muchas personas en la medida que lo cuidemos, porque a pesar de todas las políticas públicas seguimos teniendo problemas respecto a algunas especies en Chile. Así que las felicitaciones a ambos por el trabajo que estamos y espero que sigamos en este espíritu de acuerdos y podamos avanzar lo antes posible. Muchas gracias. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra. Senadora Muñoz. Sí, presidente, yo quiero valorar, al igual que la senadora Aravena, estos 10 puntos que abren un camino a una posibilidad de incorporar en la ley una serie de temas que hoy día son de mucha importancia para el sector artesanal, de la pesca artesanal. Es complejo hablo personalmente y creo para muchos senadores y senadoras que estuvimos siendo diputados, senadores en el debate de la ley de pesca. Es complejo abordar este cuerpo legal que lo hemos caracterizado, lo hemos definido y es su naturaleza, de cómo salió de este Parlamento, sustentado en la ilegitimidad total del debate y la tramitación y la aprobación de la ley. Entonces lo que hoy día estamos haciendo es incorporar modificaciones a esta ley, que en mi opinión es una ley que hay que cambiar profundamente. Y es por eso que deberíamos haber empezado por la ley larga, basado en una modificación que nosotros propusimos como senadores hace ya 2 años,
y haber empezado dentro de esa propuesta de estructural de fondo de cambio de la ley, de modificación de la ley, haber iniciado la incorporación de todos estos puntos que, por cierto, son de mucha relevancia. Tenemos, por otro lado, una urgencia al 15 de agosto, establecida la suma por el señor presidente, que son 10 días más o menos, o 15 días para tramitar todos estos temas, que son de suyo complejo. Sobre todo yo quiero hacer referencia a la RPA, que la vinculo con el debate que tenemos hoy día en la mixta sobre el proyecto Sernapesca, y donde está tipificada la pesca ilegal, y donde en todas las sesiones que hemos tenido, los pescadores artesanales de todas las regiones del país, con sus particularidades, por cierto, sienten que esto es una amenaza a la actividad de los pescadores a lo largo de todas estas regiones. Y yo entiendo, y lo planteé en la última sesión, que uno de los nudos centrales que hace que muchos pescadores artesanales caigan en la ilegalidad es la RPA. Entonces, aquí yo, presidente, siento que tenemos como una complejidad, por un lado, de estar modificando una ley de pesca ilegítima, incorporando algunos elementos sin ir al fondo del debate. Y segundo lugar, tenemos una urgencia del presidente en 15 días resolver todos estos temas. Y en tercer lugar, tenemos una complejidad también en el debate de esta mixta, que tenemos de verdad la presencia, la participación y la observación y la crítica de los pescadores artesanales en relación a los temores que tienen del sistema sancionatorio que ahí está puesto y que hemos decidido últimamente revisar en profundidad. Sin embargo, siento, presidente, que el tema de la RPA no se puede resolver rápidamente, porque es un tema administrativo, lo ha dicho el propio subsecretario, se requiere todo un análisis, toda una reestructuración, porque hay que reestructurarla en profundidad. Entonces, yo siento, presidente, que estamos necesitando mucho más tiempo y hacer conversar mucho más estas modificaciones con la propuesta que hay en la mixta en relación al tema de Sernapesca y, por cierto, todo el tema de la pesca ilegal. Entonces, yo, de verdad, legislar con urgencia, lo primero que le pediría es que usted haga llegar al Ejecutivo, a través del señor subsecretario, que nosotros no podemos trabajar con esa suma urgencia, a menos que nos aboquemos solo al proyecto de ley corta presentado por el presidente, y que yo de verdad siento que no es una propuesta irrelevante, tiene algún significado, pero de aquí al 2032, que no es urgente, por lo tanto, tramitarla, y me abocaría, presidente, a tratar en profundidad una modificación a la ley de pesca y sobre todo a trabajar con urgencia en la modificación de la RPA. De verdad yo no voy a dar mi voto a favor de avanzar ni en esta propuesta ni en la mixta si es que no entramos en profundidad a una revisión de este registro pesquero artesanal. Porque podemos dar los votos aquí en este contexto y los vamos a remitir a un reglamento, no sé cómo aprobaríamos este punto, de estos 10 puntos en esta ley corta, bajo qué modalidad aprobaríamos la incorporación de la RPA, si es un tema que va a caer en un procedimiento administrativo, aquí en la ley no lo vamos a trabajar. Entonces, yo dejaría endosado esta tramitación, dado que mi punto es cómo nosotros trabajamos acá, en la mesa, las modificaciones que vamos a hacer a la RPA y con el tiempo que necesitamos, tanto para que impacte en la ley de pesca como para que impacte en la comisión mixta que estamos hoy día tramitando en relación a modificación de Sernapesca y pesca ilegal. Gracias, senador. Senadores. Gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la presencia del subsecretario, de los dirigentes también que han sido invitados, que es bueno que comuniquen lo que vamos avanzando. Y quiero también felicitar a nuestros equipos de asesores legislativos que creo han llegado a puntos de acuerdo, que esto es lo relevante de lo que tenemos en estos momentos. Y yo por eso, más que referirme a ley larga o ley corta, prefiero hablar de materias de discusión rápida y materias de discusión profunda. Discusión rápida, podemos colocar algunos elementos que pueden contribuir significativamente. Yo creo el artículo 1
el poder discutirlo ahora es tremendamente importante porque nos va a iluminar y va a dar una tranquilidad además al país y a quienes están pescando, y la gran mayoría de los que pescan son los pescadores artesanales. Por lo tanto, sí, entiendo que efectivamente el RPA es mucho más complejo. De hecho, la urgencia del RPA probablemente sea abrirle la capacidad a los pescadores de jibia para que puedan entrar rápidamente a pescarla, dado que jibia tenemos. Podrían buscarse mecanismos para también, y esto no solo necesariamente dentro de la legislación en lo que estemos trabajando, sino que como un proyecto de ley específico, que puede ser una forma. En ese sentido, creo que los puntos que identificamos podríamos encontrar aquellos que tenemos en este minuto capacidad como para trabajarlo en el tiempo que se nos dice, porque hay algunos que sí los podemos avanzar y yo estaría disponible en ese sentido para poder contribuir de la mejor forma a crear esta discusión rápida y después dejar para la discusión profunda aquellos elementos de mayor envergadura. Gracias, senador. Senadora Rincón. Gracias, presidente. Yo quiero primero felicitar su trabajo, presidente, y el esfuerzo que ha hecho usted y todos los asesores. Quiero suscribir las palabras de la senadora Muñoz. Yo se lo he dicho al subsecretario, hemos estado conversando de este tema. Yo no me encuentro en condiciones de respaldar esta ley corta. Creo que es necesario y por eso suscribo lo que señala la senadora Muñoz. Creo que tenemos tiempo para abordar estas materias en serio y abrirnos a conversar esto en serio. Su esfuerzo, presidente, de verdad es notable y creo que estos 10 puntos son necesarios y relevantes. O sea, si no los incorporamos no podemos avanzar. Respecto del tema de la propiedad de los recursos pesqueros, usted apunta en el sentido correcto. Creo que tenemos que incorporar en este punto una norma que defina que los recursos hidrobiológicos son de propiedad de todos y que por lo mismo no son susceptibles de explotación individual, exclusiva ni indefinida, sino que necesariamente son sometidos a las necesidades de sostenibilidad de los recursos que además de la conservación del medio ambiente, las necesidades prioritarias de alimentación de la población local y de erradicación de la pobreza. En el segundo punto, respecto del registro de pesquero artesanal, la RPA, el registro artesanal es la nómina de pescadores y organizaciones de pescadores artesanales y embarcaciones artesanales habilitadas para realizar actividades de pesca artesanal que lleva el servicio por regiones, caletas, bases, categorías y pescarías con sus respectivas artes y aparejos de pesca. Aquí hay un tema para los pescadores. Este registro presenta varias deficiencias que perjudican a su sector. La falta de sentido que habría entre el registro de pescador y las embarcaciones, ya que una persona puede estar autorizada para una pesquería, pero si su embarcación no lo está, entonces no puede operar. Año a año se estaría caducando una gran cantidad de personas y embarcaciones, 3.000 el año pasado, pero no están corriendo las listas de espera, lo que daría una disminución del número de pescadores que cuenta con permisos correspondientes para operar. A causa de ello es que hay muchos pescadores ilegales no registrados haciendo un esfuerzo de pesca en todo el país. Esfuerzo de pesca, acción desarrollada por una unidad de pesca durante un tiempo definido y sobre un recurso hidrobiológico determinado. Las causales de caducidad serían muchas y habría que revisarlas y flexibilizarlas, por ejemplo, en lo relativo a la matrícula que otorga la autoridad marítima, para lo cual la embarcación debe pasar por un proceso de revisión que los pescadores llaman revista y que los demanda invertir en los implementos necesarios para pasarla y que muchas veces no les alcanza. La lista de espera se elimina cada 3 años y ello les obliga a volver a inscribirse con la esperanza de que algún momento sean ingresados al sistema y queden autorizados para participar en la pesquería que es de su interés. O sea, que hay un tema que de verdad es súper complejo y que viven nuestros pescadores artesanales. Yo creo que esto hay que incorporarlo en el tema del RPA. Sobre el tema de pesca de arrastre hay un tema que también creo que deberíamos ver cómo lo incorporamos y lo revisamos. Hay un tema en el tema de transferencia de cuota que me gustaría que lo pudiéramos completar, presidente, no voy a entrar en el detalle. En el tema de los planes de manejo también hay un tema que me gustaría que aportáramos.
Hay un tema que hemos conversado, presidente, el tema que usted lo mencionó, el tema de la plataforma social, que creo que es súper relevante, usted lo tocó, no voy a entrar en el detalle, que lo podríamos complementar en detalle. Y finalmente, un tema que se incorporó en nuestras reuniones de los asesores, que es el tema de los planes de manejo. Según el artículo 8 de la Ley General de Pesca, la Subsecretaría tiene la obligación de establecerlos para las pesquerías que tengan su acceso cerrado, declaradas en regímenes de recuperación y desarrollo incipiente, y tratándose de recursos bentónicos que viven en el fondo del mar y deben contener a lo menos las medidas de conservación y administración de las pesquerías. Para su elaboración, la Subsecretaría debe constituir un comité de manejo como órgano asesor integrado por representantes de los pescadores artesanales del sector pesquero industrial y de las plantas de proceso de dicho recurso. En la actualidad, los planes de manejo, presidente, aún no se inician para la merluza de cola ni para el pulpo de la región de los lagos, y según los biólogos expertos deben existir en el país para muchos más recursos que solo para los cuales aún no existen, y deben incluir también como contenidos obligatorios medidas de rotación de áreas, criterios de limitación de extracción, traslocación y repoblación de recursos bentónicos, técnicas de extracción o cosecha, instalación de arrecifes artificiales, buenas prácticas, sustentabilidad, recuperación de ecosistemas, programas de educación y capacitación, que hoy solo están contenidos en facultades para la Ley General de Pesca. O sea, aquí hay temas que creo que tenemos que incorporar. Yo complementé la minuta que usted ha preparado como aporte a este acuerdo, y creo que de verdad hay que felicitar el trabajo que usted ha dirigido, y por eso yo suscribo lo que ha señalado mi colega Nani Muñoz. No me encuentro en condiciones de respaldar y concurrir con el voto a esta Ley General de Pesca. Ley corta de pesca. Gracias, presidente. A ver, compartiendo varias cosas de lo que se ha dicho, no debemos olvidar que por unanimidad los 5 senadores que estamos acá dijimos que íbamos a votar en contra del proyecto del Ejecutivo de ley corta, si no se introducían ciertos puntos que hoy día están considerados. O sea, el trabajo que se hizo fue a raíz de eso. El proyecto habla nada más que de las licencias transables, de nada más. No había nada que tocara a la pesquería artesanal. Hoy día estos 10 puntos están consensuados con los dirigentes de la pesquería artesanal. Yo entiendo que al hablar del RPA no es fácil. Y comparto con lo que dice la senadora Muñoz. Pero en el RPA hay cosas que hoy día se pueden hacer en forma inmediata. No todo. Pero hay aspectos que sí se puede hacer en forma inmediata. Por ejemplo, el corrimiento de las listas, el llenado de las vacantes y los cupos. Varias cosas se pueden hacer en forma inmediata. Pero habiéndolo tratado. Hay cosas que comparto que sí, que son de más largo aliento. La propiedad de los recursos, pero si eso nos va a abrir para toda la discusión de la pesquería en general. Se ha ido entre el nudo. Si nosotros destrabamos este nudo, se abre toda la discusión. Después, en la pesca de arrastre. Pero si yo creo que hay conciencia nacional del daño que ocurre con la pesca de arrastre. El fraccionamiento, lo han pedido todos los dirigentes. Porque si vamos a esperar al año 32 para ver el fraccionamiento, lo que le corresponde a los industriales, los artesanos, estamos perdiendo ¿cuántos años? El consumo humano, si aquí mismo se ha dicho, en Perú se consumen 20 y tantos kilos y aquí vamos en 12. ¿Cómo incentivamos el consumo de pescado en nuestros niños, qué sé yo, en la población? Las transferencias de la cuota. Si se pide cuota, ¿para qué? ¿Para venderla?
¿En qué estamos? ¿Queremos realmente legislar en forma correcta? ¿O estamos entregando cuotas para que sean vendidas? La plataforma social yo creo que es absolutamente imprescindible para que los pescadores artesanales alguna vez tengan algún pequeño seguro. Yo la verdad de las cosas que creo que con esto avanzamos en modificar una ley de pesca que yo comparto el origen, que todo lo que se diga. Pero si no avanzamos, yo aseguro que va a pasar este gobierno y no vamos a sacar nada. Eso es mi posición. Senadora. Sí, presidente, creo que estos 10 puntos son sumamente importantes y el trabajo y su propuesta es muy, muy valorable. Pero tenemos que ir a pasar de los titulares en la medida que se nos quite la urgencia, la suma urgencia, porque son temas robustos, son temas muy, muy profundos. Entonces, no que te interrumpa, sí. 5 segundos. No, se me fue lo más importante. No tengo ninguna duda que la urgencia va a ser renovada hasta que no afinemos bien esto. No, en 10 días es imposible. ¿Sí? En eso encuentro toda la razón. Bueno, lleguemos a un acuerdo, señor subsecretario, en que en 15 días no podemos abordar la profundidad de estos 10 puntos. Y sobre todo conocer la redacción, porque está bien titular los recursos del mar son de todos los chilenos, cómo se redacta aquello. Y el otro, bueno, al arrastre estamos más o menos de acuerdo que es por etapa. Los otros temas, pero a mí lo que más me gustaría conocer en profundidad es la redacción de los recursos públicos pertenecen, o sea, los recursos del mar son de todos los chilenos, y la RPA. Ver de qué manera estas propuestas que hace el presidente de que en 3 aspectos podríamos modificar ahora, impactar ahora, deberíamos tomar eso un tiempo para estudiarlo en profundidad y ver de qué manera estamos disponibles para avanzar en este tema. Respecto a lo que dice la senadora, yo comparto absolutamente. En realidad en 10 días es imposible. Si queremos avanzar seriamente y con... Es verdad, yo se lo iba a solicitar al subsecretario que esto lo fuéramos renovando, no sé cuál, por la parte técnica no tengo idea. Un minutito nomás, senadora Rincón. La verdad que nosotros tenemos redactado, artículo, yo no quise leerlo entero. Usted lo tiene, y es lo que yo quería pedirle, que si queremos... A eso voy, por eso lo planteé delante. Que ahora falta que el gobierno... porque esto también ha sido trabajado con algunos asesores, y es afinar los últimos detalles de lo que nosotros hemos redactado. Senadora Rincón. Presidente, yo fui ministra SECPRES y he sido ministra y he sido senadora. Así que créame que las agendas uno las maneja y pone los tiempos de acuerdo a la posibilidad y la realidad. Yo no voy, presidente, a dar mi voto para aprobar en general esto hasta no conocer el texto de las indicaciones y de las normas que vayamos a aprobar. Y quiero ser súper transparente porque estamos hablando, déjeme terminar, porque estamos hablando de algo que es súper delicado. Yo participé en la discusión de esta ley, de la famosa ley. Lo he felicitado por el trabajo porque de verdad creo que ha hecho un gran trabajo para llegar a lo que estamos. Pero ahora vamos a entrar en materia. Y la materia supone que tengamos redacciones de una materia delicada. Entonces, como estamos hablando de un artículo primero complejo, estamos hablando de las materias que ha especificado la senadora Muñoz, que no son menores, yo lo que pido es que entremos a materia y el Ejecutivo le puede renovar las urgencias todas las veces que quiera y todas las veces que quiera. Y eso es cosa de que el ministro Blumen le vaya renovando la urgencia, así que no tiene más complejidad que esa. Que es mi sucesor en el cargo. Y que más canas va a tener, no se le va a notar, porque tiene tantas que da lo mismo. Avancemos en la redacción y consensuemos las redacciones, porque aquí son titulares. Hay que redactar, y eso lo tiene que hacer el Ejecutivo con los parlamentarios, ¿ya?, en la redacción de cada una de estas materias. Y son muchas, y son materias gruesas, como ha dicho la colega Muñoz, y no son menores. Senadora, a ver, perdone que se lo diga, pero lo dije eso al comienzo, que yo no iba a llamar a votar hoy día esto. Solamente estaba dando a conocer
lo que habíamos acordado, lo que habíamos... Como usted dijo que había un acuerdo de que íbamos a votar, No. íbamos a respaldar si No, es que... no, si yo lo dije, usted llegó un poquito atrasada. No, como lo dijo ahora, dijo que No, íbamos a respaldar si lo todo dije al si es comienzo, que- lo dije al comienzo que queríamos, o sea, que le pedía que siguiéramos trabajando para la redacción final junto con el Ejecutivo para que saber y votemos cuando esté terminada las redacciones. Si no es votar hoy día. ¿Ah? Sí, eso. ¿Sí? Ni un problema. Señor Subsecretario, con respecto a... Gracias, presidente. Primero, quiero manifestar la satisfacción del gobierno, porque en verdad las discrepancias que puedan existir y que naturalmente tenemos voluntad de poder conversar para allanarlas, no son sobre lo que tiene la ley corta, sino sobre lo que no tiene la ley corta. No he escuchado a ningún señor senador que se oponga a la esencia de esa ley para el Ejecutivo en torno a concluir el régimen de renovación indefinida de los derechos de la industria que consigna la actual ley de pesca y que es el propósito central nuestro de cara a esta modificación. Nadie ha dicho que pretende votar en contra fundado en ese aspecto de mantener el régimen de renovación indefinida de la pesca industrial. Y por lo tanto, en ese sentido, ese núcleo que motivó el envío de la ley corta desde el punto de vista del Ejecutivo, entiendo yo que hay un consenso generalizado tan explícito que ni siquiera la discusión se ha centrado ahí, sino que se ha centrado en aquello que la ley no tiene. Respecto de aquellas materias que usted, presidente, ha señalado que es el propósito de la Comisión ir incorporando, lo hemos manifestado públicamente y también en privado a cada uno de los señores senadores, la voluntad del Ejecutivo de avanzar en esas materias de distintos puntos de vista. Nosotros reconocemos por de pronto que son atribuciones de los señores senadores. Ahí no hay materias en general que sean de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Y por lo tanto, nuestra asesoría y soporte técnico tienen ese sentido técnico y también político naturalmente, pero nosotros entendemos que son atribuciones que tienen los señores senadores y que nosotros naturalmente respetamos y apoyamos en algunas materias más que otras, pero que estamos dispuestos a avanzar en esas materias. Y yo entiendo que hemos ido avanzando, hemos ido perfeccionando algunos contenidos de indicaciones, hemos ido dando nuestra opinión y yo entiendo que ese es un trabajo que está en progreso, en proceso, más cerca veo yo del final que del principio y estamos obviamente... no podría ser de otra manera dispuestos a seguir el ritmo que la Comisión determine. Respecto de algunas cuestiones específicas, naturalmente, probablemente esos 10 puntos que están contenidos ahí son el alma de la ley larga. Yo lo he podido ir observando a partir de la información parcial que me ha ido llegando con ocasión de los encuentros participativos de pesca. Los temas se van repitiendo cada vez que uno se reúne con dirigentes de la pesca artesanal, los temas son más o menos los mismos y por lo tanto en realidad lo que se está trayendo ahí es trayendo el alma de la futura ley larga al contenido de la ley corta. Hay que ver de qué manera. Es una discusión la ley larga, por eso, porque tiene muchos temas complejos, pero yo entiendo que los compromisos, la esencia y los plazos que se pudieran estipular como indicaciones son verdaderamente muy significativos para poder ir avanzando. Nosotros igual seguimos avanzando en otros temas, por ejemplo la ley bentónica, que es otra de las materias históricas que han sido de algún modo desplazadas del orden de las prioridades de la administración pesquera. Nosotros tenemos un anteproyecto preparado. Me comprometí personalmente con varios dirigentes del sector bentónico, doña Zoila, que se encuentra acá presente, a que ellos conocieran el anteproyecto antes de enviarlo al Congreso para ir recibiendo sus inquietudes. Han hecho llegar sus inquietudes y nosotros estamos trabajando en esa materia. Y ese proyecto de ley esperamos, obviamente también una vez que ingrese al Parlamento va a ir sufriendo perfeccionamiento, pero la idea es que de algún modo sea conocido desde antes por los dirigentes para que podamos arreglar anticipadamente aquellas cuestiones que sean susceptibles y el resto de los perfeccionamientos será materia de la discusión. Tenemos también con urgencia la ley de mitílidos, que se vota ahora en la Comisión de Pesca de la Cámara. Concluye su votación, que ya comenzó, y por lo tanto luego va a llegar. O sea, lo que quiero decir es que y, por supuesto, el desafío de la ley larga. Ha concluido el proceso participativo el 31 de julio
reciente. Ahora estamos en el proceso de procesar, valga la redundancia, toda la información recibida. Nuevamente queremos hacer lo mismo cuando tengamos un anteproyecto. Antes de enviarlo al Parlamento queremos sociabilizarlo con los dirigentes de la pesca artesanal y abordar en profundidad todos estos temas. Hay muchos de estos temas que tienen complejidades técnicas y algunas de ellas la conozco bien, que es relativo a la jibia. Hoy, bueno, salió en la prensa una noticia en relación a eso y la verdad es que hay algunas complejidades que la ley tiene, técnicas, algunos nudos, y que yo creo que es necesario irlos identificando, irlos soltando para poder avanzar en el sentido que estoy seguro todos queremos. Lo más importante, y con esto termino, presidente, es la voluntad del gobierno de avanzar en la modernización de la ley de pesca, avanzar en su legitimidad. Nosotros no estamos cerrados a ningún tema, tenemos disponibilidad completa y lo más importante es que sea una ley con participación de todos los incumbentes y, por supuesto, con la colaboración indispensable de los señores senadores. Gracias, subsecretario. No sé si algún señora senadora o senador quiere. Senador. Presidente, gracias. Bueno, creo que tenemos por delante una oportunidad única en el sentido de poder tener esta discusión, que yo creo que es tremendamente relevante, en base a lo que esta comisión ha podido lograr por su liderazgo, pero yo quiero también agregar algo por la capacidad que tenemos para llegar a acuerdos. Y eso es tremendamente importante. Por lo tanto, lo ideal es que podamos encontrar estos acuerdos basados en lo que nuestra gente quiere. Nuestros pescadores artesanales, también los industriales, que tienen que ser regulados, obviamente, y quieren ser controlados. Pero lo más importante, la gente que quiere alimentarse mejor. Y ahí es donde no hay que perderse ese artículo 1, no solo reconocer esta res sine domine, que pasa a ser patrimonio del medio ambiente acuático de la nación, con un fin específico, es poder darle sustento a la población. Entrar en materia en cada uno de los 10 puntos indicados, yo creo que vale la pena. Tenemos perfectamente y podemos encontrar las áreas conflictivas, de tal manera de esas dejarla para una discusión posterior y buscar un mecanismo para separar, si es necesario, fraccionar también nuestra ley, usemos el fraccionamiento, pero avanzar. Yo creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos detenidos. Por lo tanto, instar de alguna manera a que nuestros equipos sean capaces de encontrar fórmulas más allá de las que nosotros mismos hemos podido ver. Tenemos una oportunidad única de poder generar un cambio trascendente, que es un cambio que el país quiere ver. Nos quiere ver a todos funcionando para un país mejor. Eso sería, presidente. Gracias, senador. Subsecretario. Sí, presidente, a partir del espíritu que se ha ido generando en esta comisión y que se agradece, y yo me sumo a los agradecimientos, le quiero anticipar que la decisión del gobierno es ingresar el proyecto de modificación de ley larga a través del Senado, para que sea esta comisión la que en definitiva pueda abordar esa discusión de fondo. Por lo tanto, todos los compromisos que nosotros pudiéramos alcanzar en materia de indicaciones, con plazos perentorios, de algún modo van a ser abordados posteriormente por ustedes del lugar prioritario una vez que nosotros ingresemos la ley larga, que nos hemos comprometido a hacerlo hacia el final de este año calendario o bien al comienzo del periodo legislativo del próximo año, en marzo del próximo año. Y por lo tanto existe una vinculación muy directa entre el trabajo que usted está haciendo en estos 10 puntos con el trabajo que les va a tocar posteriormente liderar al comienzo de la discusión de la ley larga. Gracias, secretario. Bien, entonces, de acuerdo a lo que hemos conversado, siguen trabajando los asesores para ir redactando punto por punto la redacción final, para después verla acá, analizarla y irla votando, y que ojalá que en todos los puntos se vaya llegando a acuerdo con el Ejecutivo respecto a lo que le estamos planteando. Bien, segundo punto, secretario. El segundo punto, señores senadores, era resolver sobre la eventual inconstitucionalidad del proyecto de ley en segundo trámite que modifica la Ley General de Pesca con el objeto de regular la captura de la jibia. Aquí se ha solicitado... A ver, y antes que veamos la constitucionalidad, señor secretario,
Senadora. Presidente, ¿podemos fijar un calendario de trabajo por tema o no? Sí, porque Es que como tenemos un acuerdo de que vamos a seguir trabajando en este tema, sí, los asesores que concuerden, no. es que, ¿por qué lo digo? Porque Ya. tenemos 10 temas, Sí. yo creo que hay 2 o 3 más que debiéramos incorporar, que no están, que son reinteresantes. Ha habido solo 2 reuniones, presidente, al menos por el lado mío, con mi asesora, no sé si han habido más. De verdad es re importante que podamos tener esas reuniones. Pero y propongan fecha, propongan qué día. la proponemos ahora o nos Referencia, ponemos de pongámonos acuerdo después con los asesores. o nos ponemos de acuerdo Claro, después. están Ya, acá, ok, están nos en la ponemos, sala los ok, asesores. presidente, nos ponemos de acuerdo después de la sesión. Ya, gracias, presidente. Ya, antes de pasar al tema de... Me gustaría, señor secretario, que nos aclarara la información que sale hoy día en la prensa. Porque a mí me llama la atención que usted habla de aumentar la cuota de la jibia. Y me pregunto yo, ¿cuál es el motivo de aumentar la cuota cuando se reconoce absolutamente y abiertamente que lo que tenemos hoy día no se extrae? Segundo, ¿a qué se debe este aumento? ¿Cuál es el objetivo de pretender aumentar esto? ¿Y este tema se ha tratado en el comité de manejo? ¿El tema del aumento de la cuota? Y tercero, ¿cuál es el efecto que tendría esto en la pesquería artesanal? Y después vemos al secretario. Sí, por Gracias, favor. presidente. Agradezco la oportunidad de poder referirme a estos temas que son realmente prioritarios para el gobierno. Efectivamente, en el día de hoy aparecen 2 noticias, una genérica, en el sentido de la voluntad del gobierno de avanzar en el congelamiento de la huella de arrastre, de forma tal de que antes de fin de año el arrastre se encuentre prohibido en el 98% del territorio marítimo nacional, lo que para nosotros verdaderamente es una cuestión muy importante y que refleja un compromiso que por lo demás la FAO los indica como prioritario de ir avanzando de manera progresiva en la eliminación del arrastre y por lo tanto es muy importante ir restringiendo para que aquel arte de pesca se realice en aquellos lugares donde actualmente se está realizando y no aparezca como que indiscriminadamente se realiza, como quien dice, en cualquier parte. Esa es una de las cosas que aparecen hoy en la prensa. Y respecto de la jibia, acontece lo siguiente, presidente. Efectivamente, lo que aparece en la prensa es que nosotros como Subsecretaría de Pesca vamos a bregar, vamos a solicitar, vamos a instar a que el comité científico, naturalmente con conocimiento y información y opiniones del comité de manejos, pero nosotros como autoridad pesquera, para que el comité científico pueda decretar un aumento de la cuota de la jibia. ¿Cuál es el fundamento de ese aumento? El fundamento de ese aumento es científico y también político. Desde el punto de vista científico, los informes disponibles, aun cuando la información todos los científicos señalan de la jibia es escasa, indican que la jibia no se reproduce en nuestro territorio. La jibia tiene un efecto migratorio, se reproduce en la zona media del Ecuador y se traslada hacia nuestro país y por esa razón las jibias que se pescan en Chile, en la 8ª región, en fin, son jibias grandes, de 7, 8, 9 kilos y no jibias recién nacidas o más pequeñas como las que se pescan en Perú o en el límite norte de la zona económica exclusiva donde están capturando los chinos, que son jibias, se señala en la información científica, de 1 a 3 kilos. Por lo tanto, en realidad, la fijación de una cuota no debiera, de acuerdo a la información disponible, en la opinión de la subsecretaría, pero naturalmente el comité científico es el que tiene la prerrogativa de ser incidente respecto de la cantidad mayor o menor de especies que existan, puesto que así como por efecto del cambio climático el recurso se ha ido trasladando desde la zona norte al sur del país, perfectamente por efecto del cambio climático también podría desaparecer la jibia o podría aumentar explosivamente la jibia. Es algo que es desconocido todavía para la ciencia. Y por lo tanto, nosotros lo que queremos es, por una parte, aumentar la cuota de la jibia y por otra, hacer los esfuerzos necesarios, y enseguida le voy a comentar cuáles son los obstáculos para conseguir ese propósito, para abrir el registro de la jibia
de forma tal de aumentar la cuota, pero también aumentar el esfuerzo pesquero de la jibia. Nosotros hemos hecho un sistema de corrimiento de listas. Actualmente han entrado 1.000 personas al registro pesquero de la jibia. Estamos en un proceso de trasladar cupos que fueron abandonados y no utilizados en el norte hacia la zona sur. Y esto también porque en el norte no hay interés de pescar, porque ya no hay jibia, se ha ido trasladando al sur y por lo tanto esos cupos queremos trasladarlos hacia la zona sur, pero creemos que eso todavía es insuficiente. Pero desafortunadamente, en este sentido, la ley nos pone algunos nudos, que son básicamente dos. Un nudo es que para abrir el registro pesquero de la jibia, nosotros tenemos que cesar el régimen de plena explotación de la jibia. Y si se cesa el régimen de plena explotación de la jibia, cesa también el fraccionamiento de la jibia. Entonces nos podríamos encontrar con la paradoja que se aumenta el registro, pero como se acaba el fraccionamiento, la cuota podría ser capturada 100% por el sector industrial, naturalmente algo que el mundo artesanal no pretende perder esa prerrogativa de que ellos tienen el 80% de la cuota. Por lo tanto, tenemos la paradoja de abrimos el registro pero perdemos el fraccionamiento. Segundo, para aumentar la cuota, la posibilidad que se puede es cambiar los parámetros. Pero al cambiar los parámetros, de algún modo, la información preliminar de los técnicos de la subsecretaría señalan que ese cambio de parámetros implicaría un aumento explosivo de la cuota, llegando incluso, se aventuran a 800.000 toneladas, que no tenemos la capacidad en Chile para poder capturarla. Entonces, tenemos ese problema. Pareciera que la solución está en alguna iniciativa legislativa especial que pudiera abordar de manera excepcional este problema, no tan solo porque la jibia es probablemente uno de los recursos más apetecidos actualmente por la actividad económica pesquera del país, no tan solo porque en ese recurso se ha concentrado buena parte de los problemas pesqueros que Chile ha vivido en los primeros 6 meses, sino que además porque tenemos el desafío de cara a la acreditación de nuestras cuotas históricas para que en 2 años más la ORP nos fije una cuota internacional, de poder aumentar nuestro esfuerzo pesquero. Pero nos encontramos con estos nudos que establece la ley. No son nudos de mala fe, son nudos que establece el sistema. Y por lo tanto, aquí hay una buena muestra de cómo, existiendo toda la voluntad de parte del gobierno de abrir el registro, aumentar la cuota, nos encontramos con estos inconvenientes que están circunscritos a la jibia, pero que en general se pueden extender a los demás recursos. Entonces, a sus preguntas, ¿cuál es la justificación del aumento de la cuota? Se la señalé. El objetivo también está dicho. El comité de manejo naturalmente tiene mucho que decir a este respecto. Su opinión es muy significativa para nosotros, pero nosotros como autoridad encargada de esta materia pesquera tenemos una posición fijada en torno a aumentar el esfuerzo y aumentar la cuota, pero nos encontramos con estos obstáculos. Bueno, y el efecto es el que señalé. Así que lo que se viene por delante para poder concretar estas dos medidas es una conversación con las personas que de algún modo tienen algo que decir, el comité de manejo y también principalmente con ustedes, con los parlamentarios miembros de las comisiones de pesca de la Cámara y del Senado, para ver si existe la voluntad y la disposición eventualmente para enfrentar estos problemas con un proyecto de ley específico, corto, breve, que pueda solucionar este problema, porque además cualquier aumento de cuota se produciría a partir del 1 de enero del próximo año. Y por lo tanto, con una ley especial podríamos hacerlo con efecto inmediato. Eso, presidente. Ofrezco la palabra si hay alguna pregunta con respecto a este tema. Senador. Presidente, muchas gracias. Por su intermedio, pedirle al subsecretario de Pesca si además pudieran considerar un análisis económico de los impactos que tendría el aumentar la cuota, porque eso en el fondo la oferta y la demanda podría alterarlo. Todo indica, dado que la jibia más del 90% se exporta, el valor es internacional, no debiera ser afectado. Pero para tranquilidad de los tomadores de decisiones y también de las personas que van a quedar sujetas a esto, entender que el mecanismo económico está balanceado al menos, vale decir, no porque pesquemos más el valor pueda disminuir y les pueda afectar también en el mismo sentido. Agregar también un pequeño estudio económico de lo que significa esto. Bien, ofrezco la palabra. Este aumento desde la cuota global de jibia y el fraccionamiento se mantendría igual. Sí.
Claro, pero tendría que ser fijado por alguna ley especial, porque para abrir el registro tiene que cesar el régimen de plena explotación y al cesar el régimen de plena explotación cesa el fraccionamiento. Por lo tanto, se produce la paradoja que se abre el registro, pero se pierde el 80% que el mundo artesanal tiene derecho a excluir. Entonces, de algún modo un boomerang. Entonces, por eso, como tiene esta situación tan particular, quizá el único mecanismo sería a través de alguna iniciativa. Cuando usted habla, subsecretario, de abrir el registro, estamos hablando de que se abriría el registro para todas las pesquerías, para los que están inscritos en las diversas pesquerías. No, yo estoy hablando exclusivamente del registro de la jibia, presidente, en este caso. Yeah. Una duda desde la ausencia de ignorancia, como dicen los jóvenes, presidente. Para poder aumentar la cuota se necesita una declaración. Y esa declaración se hace en base a una declaración científica de que el recurso está científicamente declarado en plena explotación. ¿Cuál es la situación de este recurso, por su intermedio, presidente, al subsecretario? Bueno, lo señalé, el recurso se encuentra declarado en plena explotación, no se alcanza a capturar la cuota completa. Nosotros creemos que no se alcanza a capturar la cuota completa porque no existe todo el esfuerzo pesquero que podría dedicarse a esto. O sea, hay mucha gente que está dispuesta a pescar jibia. Entonces, en la medida en que nosotros pudiéramos abrir el registro para que se pescara más jibia, tendría sentido aumentar la cuota para que esas personas pudieran obtener ese recurso. O sea, no podríamos hacer una cosa sin la otra. No podríamos aumentar la cuota sin preocuparnos de la apertura del registro porque se quedaría sin pescar esa cuota y al final nos perjudicaría. Tampoco podríamos abrir el registro simplemente con una decisión administrativa, que se puede hacer, porque el efecto de abrir el registro es cesar el régimen de plena explotación y cesar con esos fraccionamientos, y por lo tanto el sector industrial podría capturar el 100% de la cuota. Por lo tanto, tenemos esos, como quien dice, problemas de aplicación que generan la situación que estoy describiendo. Perdón, presidente. ¿Lo declaró asimilado a plena explotación o lo declaró en plena explotación? Sí. Senadora, para ser extraordinariamente preciso, me gustaría que el asesor Eric Correa pudiera hacer referencia a ese punto específico, dado que usted lo pregunta con tanta precisión. Gracias, presidente, por su intermedio. Precisar precisamente lo que está consultando la senadora Rincón. A ver, la ley de pesca, como todos saben, regula el acceso con un régimen para el sector industrial y con un régimen para el sector artesanal. Respecto del sector industrial, la ley contempla varios sistemas de acceso que tiene que ver con el régimen general de acceso, que en el fondo es una apertura al acceso mediante autorizaciones de pesca. Luego tiene el sistema de plena explotación, el de desarrollo incipiente y el de pesquerías en recuperación. En materia de pesca artesanal, lo que se indica es que la regla es la libertad de pesca sin perjuicio de lo cual para poder pescar hay que estar inscrito en un registro. Y señala la ley que excepcionalmente por motivos en el fondo que tienen que ver con la sustentabilidad de los recursos se puede cerrar transitoriamente estos registros. ¿Qué es lo que en el fondo hace la ley? Si contempla que si se cierra el acceso artesanal, para lo cual tiene que estar el recurso en estado de plena explotación, que no es lo mismo que el régimen de plena explotación, se produce un cierre automático en el sector industrial porque entiende que el supuesto es el mismo para ambos sectores y por lo tanto lo que dice es que se aplica al sistema industrial las reglas del régimen de acceso de plena explotación. Y eso tiene que ver, en el fondo a veces lleva un poco a confusión porque la ley usa el término plena explotación tanto para un régimen de acceso industrial como para el estado de situación de la pesquería. Consecuencia, la jibia tiene su acceso cerrado a nivel artesanal, lo que tiene como consecuencia directa por aplicación de la ley que se asimile al régimen de plena explotación industrial y por lo tanto tenga su cierre industrial también operando.
No sé si queda claro con la explicación. Ujú. En materia artesanal, si se quisiera en el fondo abrir el registro, lo que habría que hacer es aplicar el mismo sistema para cerrarlo y por lo tanto en el fondo, que esto es con informes de los consejos zonales y implica en el fondo decir que el recurso ya no está en plena explotación, sino que, y eso tiene que ver con el rendimiento máximo sostenible en el fondo. Eso sería una apertura general. Otra cosa es los mecanismos para poder ir completando en el fondo el acceso en base a las vacantes y al número óptimo respecto a lo que soporta la pesquería. Presidente, yo soy solo abogado, no soy bióloga ni nada parecido, pero como soy solo abogado y quiero entender esto, y nos están viendo y escuchando, mi pregunta es, presidente, por su intermedio, súper precisa. Una cosa es que declaremos asimilado a plena explotación y otra cosa es, porque estamos ampliando, entiendo, y otra cosa es que declaremos el recurso en plena explotación. Y la pregunta que yo le estoy haciendo, por su intermedio, presidente, al subsecretario, es si estamos declarando en plena explotación el recurso, sí o no. Si lo estamos declarando en plena explotación, necesitamos hacer una declaración en forma. Perdón, para que haga la respuesta, yo tengo una duda, yo soy peor, yo soy cirujano dentista, imagínense. Entonces, claro, a los tiburones los puedo... Bueno, no, a mí lo que me queda dando vuelta es lo que dijo el subsecretario cuando dijo que el gobierno o el Estado tenía razones biológicas y políticas para aumentar la cuota. Y como yo no soy abogado, mi pregunta es, bueno, ¿y por qué entonces no aumentamos la cuota en las otras pesquerías? Claro, son razones políticas. Claro, son razones políticas. Las razones políticas en este caso específico son de política exterior, porque Chile tiene que aumentar su esfuerzo pesquero de cara a poder acreditar ante la ORP que nosotros tenemos de algún modo una buena cantidad de captura del recurso para que cuando la ORP fije la cuota internacional nosotros podamos obtener una buena captura. En ese sentido, por regla general, la determinación de las cuotas de todos los recursos son 100% científicas, las hace el comité científico. Lo que pasa es que en este caso hay un argumento, podríamos decir, de política internacional, de interés del país que excede el antecedente meramente científico. En ese sentido señalaba que había un antecedente adicional para efecto de la determinación de la cuota. Bien, seguimos. Sí, perdón. En este cambio, ¿quién sale ganando? Porque siempre hay un tira y afloja, o sea, la razón política comercial puede ir por otro lado, digamos. A mí me da temor, ¿eh? ¿Qué pasa con el sector artesanal de la No, gente? una de las preguntas que le ¿y qué afecta al sector artesanal? Bueno, por eso yo señalé que el problema de aumentar la cuota, bueno, son las consecuencias que señalo, y que al final puede ser un arma de doble filo, y por eso señalé que la única posibilidad de buscar de algún modo cerrar todos los perjuicios que la aplicación del régimen general se produce acá sería con una norma excepcional. De lo contrario, naturalmente, siempre lo más fácil es mantener las cosas como están. Para eso no se necesita ningún esfuerzo. La motivación del gobierno es enfrentar los temas buscando con apertura y con creatividad los mecanismos para ir, ojalá, satisfaciendo los intereses, pensando siempre en el interés superior del país. Si es que acaso se evalúa que es una mala idea o que en el fondo son más los perjuicios que los beneficios o que una legislación especial de ese tipo en realidad no tiene el sustento político, científico o como que se quiera, bueno, continúa todo como está y para eso, naturalmente, es el régimen normal y no hay ningún inconveniente que así sea. La declaración en la prensa más bien fue una, digamos, una intención, un deseo confesado. Sí. No, presidente. Lo que pasa es que si se lee exactamente lo que se dijo es que la Subsecretaría de Pesca va a bregar, va a argumentar e insistir ante el comité científico para que se aumente la cuota en 50.000 toneladas, de 200.000 a 250.000.
Perú, presidente, tiene una cuota de captura superior a las 500.000 toneladas. Y por lo tanto a nosotros como país nos interesa aumentar el esfuerzo y por eso hay que, de algún modo, con los mecanismos que tenemos sobre la mesa, por eso hemos hecho el corrimiento de la lista de espera, porque eso no implica abrir el registro y por lo tanto mantenemos el mismo fraccionamiento. Esperamos nosotros que esas 1.200 personas que se van a incorporar al registro pesquero puedan, de algún modo, hacer el esfuerzo necesario para capturar completamente la cuota. Sin embargo, lo que se ha señalado anticipadamente es que el cambio de los parámetros que nosotros podríamos formular para la toma de decisión implicaría un aumento explosivo de la cuota que a lo mejor sería más perjudicial que beneficioso. Secretario, senadora Rincón, senadora Muñoz y senadora Aravena. Presidente. Y esto beneficie a alguien, no es casualidad. Y yo lo que pediría, presidente, es que se nos fundamente en la próxima sesión los dichos del subsecretario. Mi pregunta no es casualidad, si yo por algo la hice. Esta asimilación a plena explotación y la declaración científica a plena explotación es por algo, la ley no fue hecha porque sí. Cuando se aumenta se beneficia a alguien y la consecuencia beneficia a alguien. Y yo entiendo lo que el subsecretario dice respecto de la consecuencia o la intencionalidad política desde el punto de vista de la consecuencia política exterior, pero tiene consecuencias interiores y las consecuencias interiores son la industria. Entonces yo pediría, presidente, por su intermedio, que el subsecretario nos traiga una fundamentación y una explicación desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de las consecuencias para la industria y para los artesanales de esta decisión. Sí, presidente, tenemos hoy día en debate el tema del arte de pesca para la jibia, sí, que es una propuesta que viene de la Cámara de Diputados de instalarla como arte de pesca de potera de mano. Entonces creo que ese es un marco importante para debatir estos temas. Porque si por un lado nos están declarando inadmisible, inconstitucional, abordar el tema del arte de pesca en la captura de la jibia, y por otro lado nos proponen aumentar la cuota, y en ese sentido no va a tener muy claro el fraccionamiento, nos dicen que con la potera de mano el sector artesanal captura mucho menos, está quedando un margen de diferencia entre lo que capturan los industriales con la pesca de arrastre. Entonces hay un debate que a mí me extraña que, queriendo cerrar por inadmisible una iniciativa que viene de la Cámara de Diputados, se nos proponga esta otra figura, este otro sistema. Entonces creo que complejiza más y, por cierto, vamos a tener que abordarlo. Mi propuesta es que esta idea que tiene el Ejecutivo, traerla al debate sobre el cambio de arte de pesca para la captura de la jibia, hacerlo en un solo paquete. Si es que bueno, precisamente le pedí al subsecretario que antes de entrar en materia sobre el proyecto de la jibia aclaráramos esta circunstancia, porque la verdad es que cambia absolutamente el panorama. Yo no sé si, perdón. Yo creo que es más de lo mismo nomás, pero de alguna manera lo que hemos visto en varias ocasiones, tenemos una cuota de pesca artesanal de jibia que todavía no hemos podido cumplir porque lo que hemos conversado en varias ocasiones también, tenemos una cantidad de pescadores que están registrados y otros que están a la espera. Porque yo creo que sería bien interesante que dentro de la propuesta que va a tener que traer el subsecretario pudiera indicar cuánto habría que abrir más el registro, o sea, incorporar pescadores artesanales y cuántos, para que efectivamente pudiéramos dar cumplimiento, porque si vamos a aumentar y no hemos podido, digamos, pescar todo lo que la cuota del artesanado tiene, ¿cuánto más habría que abrir, digamos, este registro? ¿Cuántos más pescadores artesanales deben incorporarse a los registros para que efectivamente podamos dar cumplimiento, además, a un aumento de cuota? Entonces, porque efectivamente ahí es donde tenemos un problema, no es un tema de capacidad, sino que de número de pescadores artesanales vinculados a la pesca de la jibia que hoy día no son los suficientes para pescar toda la cuota que ellos tienen. Entonces, bueno, es parte de la misma discusión que yo me imagino que va a tener que analizar y traer en la próxima reunión. Bien. Señor secretario.
La opinión de La observación que yo hacía es que desde el punto de vista de la vinculación con las ideas matrices de los proyectos, el proyecto sobre Jibia que tiene la Comisión en su tabla, en su agenda, lo que hace es prohibir un aparejo de pesca. En consecuencia, es una idea matriz muy acotada. Entonces, entrar a regular cuotas y registros en el mismo proyecto yo lo veo inviable en cuanto a la vinculación con la idea matriz del proyecto. Tendría que ser una iniciativa específica sobre el tema. Senadora Goy. Presidente, sobre otro tema, yo le había comentado, hay un grupo de dirigentes de Magallanes que quieren entregarle una información a los senadores y hacer una solicitud. Entonces, como estamos por sobre la hora, no sé si es posible plantearlo para la otra sesión. Yo le iba me dije 2 minutitos. Ver primero en qué vamos a quedar con la constitucionalidad de la Jibia y después le voy a pedir 5 minutos a la comisión que no. Muchas gracias. Señor secretario. Sí. A solicitud de la Comisión, la Secretaría ha preparado una minuta sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del proyecto que modifica la Ley General de Pesca para regular la captura de la jibia que está en las carpetas de su señoría. Pásale al Ejecutivo. Le voy a dar lectura. 1. En lo medular, el proyecto restringe a potera y línea de mano los artes y o aparejos para la captura de la jibia y prohíbe cualquier otro. 2. El Ejecutivo sustenta la tesis de que ello implica modificar una facultad de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura contenida en la letra B del artículo 4 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, materia que el ordinal segundo del inciso 4 del artículo 65 de la Constitución Política de la República reserva a la iniciativa exclusiva para legislar al Presidente de la República. 3. Además, agrega que históricamente la subsecretaría ha sustentado la misma tesis. 4. Igual predicamento ha sostenido el Ejecutivo en la discusión general del proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley General de Pesca y a la Ley 20.657, boletín número 10.190, iniciado en moción de los senadores señoras Goich y Muñoz y señor Quinteros. Oportunidad en que invocó también el artículo 5 de la Ley General de Pesca y Acuicultura en apoyo a su planteamiento. 5. En la misma ocasión manifestó que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura ha ejercido la facultad mencionada en el numeral 2 supra a través del reglamento contenido en el decreto número 408 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción de 1987. 6. Finalmente, en la discusión de este proyecto en la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, el Ejecutivo ha traído a colación que en la Cámara de Diputados encontraron acogida 2 interpretaciones contradictorias sobre el particular objeto de la presente minuta. 7. Pero la Cámara de Diputados resolvió en definitiva y se inclinó por la opción de la constitucionalidad de la iniciativa de ley y la comunicó al Senado para que cumpliera el segundo trámite constitucional. 8. El artículo 4, letra B, de la Ley General de Pesca y Acuicultura dispone lo siguiente. Artículo 4. En toda área de pesca, independientemente del régimen de acceso a que se encuentre sometida, la Subsecretaría, mediante resolución fundada, previa consulta al Consejo Zonal de Pesca que corresponda y comunicación previa al Comité Científico Técnico, podrá establecer una o más de las siguientes prohibiciones o medidas de administración de los recursos hidrobiológicos. B. Fijación de las dimensiones y características de los artes y los aparejos de pesca. Prohíbese realizar actividades pesqueras extractivas en contravención a lo dispuesto en este artículo. 9. Los aparejos de pesca están definidos en el numeral 5 del artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuicultura como sistema o artificio de pesca preparado para la captura de recursos hidrobiológicos, formado por líneas o cabos con anzuelos o con otros útiles que en general sean aptos para dicho fin, pero sin utilizar paños de redes. Estos se utilizan en la captura de la jibia. 10. Las artes de pesca están definidas en el numeral 9 del artículo 2 de la Ley General como sistema o artificio de pesca preparado para la captura de recursos hidrobiológicos formados principalmente con paños de redes. 11. Los demás literales del artículo 4 discurren sobre tamaños y pesos mínimos de extracción,
dispositivos o utensilios para evitar la captura de fauna acompañante o incidental, utensilios para liberar ejemplares capturados incidentalmente y buenas prácticas para minimizar o mitigar la captura incidental. 12. Es evidente que fijar dimensiones y características de artes y aparejos de pesca no puede confundirse con la posibilidad de prohibirlos, como se verá más adelante. El artículo 5 de la Ley General de Pesca y Acuicultura prohíbe las actividades pesqueras extractivas con artes, aparejos y otros implementos de pesca que afecten el fondo marino en la primera milla. Acto seguido, luego del punto y coma que cierra la oración que contiene la primera prohibición, establece igual prohibición en aguas interiores en la forma que determina el reglamento. 14. Las prohibiciones siempre deben interpretarse y aplicarse con un criterio estricto y restrictivo. Todas las prohibiciones del artículo 5 están referidas a áreas geográficas y no a especies de recursos marinos. Las referidas al fondo marino, aguas interiores, bahías y áreas entre puntos notables quedan para ser reguladas por actos administrativos propios de la potestad reglamentaria. 15. De lo expuesto, es posible concluir que la ley no ha conferido a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura una facultad amplia para regular todo lo relativo a artes de pesca, sino que le otorga atribuciones definidas en forma muy precisa. 16. El Ejecutivo invoca el artículo 5 del reglamento contenido en el decreto número 408 de Economía de 1987, aludido en el numeral 5 supra. Dicho cuerpo normativo no confiere facultad expresa alguna al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo ni a la Subsecretaría de Pesca. Él contiene prohibiciones de uso de artes de pesca de arrastre y de cerco en las áreas que indica, basado en la Ley sobre la Industria Pesquera y sus derivados contenida en el decreto con fuerza de ley número 5 del Ministerio de Economía de 1983. 17. La única prohibición que allí se encuentra es la del artículo 19, número 2, letra B, que faculta al Departamento de Pesquerías de la Subsecretaría para estudiar y proponer prohibiciones o medidas de administración de recursos hidrobiológicos. Recursos, no artes ni aparejos de pesca. Por lo que cabe reiterar aquí lo expresado en el número 14 supra en cuanto al criterio estricto y restrictivo con que deben interpretarse y aplicarse las prohibiciones. 18. Ahora bien, las artes y los aparejos de pesca son medios para adquirir por ocupación el dominio de recursos hidrobiológicos al tenor de los artículos 606, 607 y 608 del Código Civil. Artículo 606. Por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes chilenas o por el derecho internacional. Artículo 607. La caza y pesca son especies de ocupación por las cuales se adquiere el dominio de los animales bravíos. Artículo 608. Se llaman animales bravíos o salvajes los que viven naturalmente libres e independientes del hombre, como las fieras y los peces. 22. El ordinal 23 del artículo 19 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Y agregan, inciso siguiente, una ley de quórum calificado, y cuando así lo exige el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. 23. Ahora bien, esta norma debe interpretarse en concordancia y armonía con el ordinal 26 del mismo artículo 19 de la Carta Fundamental, que dispone que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. 24. Entonces, una norma que prohíba o limite un modo de adquirir el dominio, modo que obviamente es de la esencia del derecho asegurado, debe tener la jerarquía suficiente, esto es, debe ser de rango legal. 25. Más aún, la prohibición de un modo de adquirir el dominio de recursos hidrobiológicos, como es el caso en la especie, es materia no solo de ley, sino de ley de quórum calificado. Esto es, debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio, de acuerdo con el ya citado artículo 19, ordinal 23 y el artículo 66 de la Carta Fundamental. 26. Como se ha visto, la alegada facultad de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura para arreglar tales prohibiciones se asienta en normas de nivel reglamentario y no encuentra asidero en alguna disposición de orden legal.
27. Refrendan este criterio numerosas disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuicultura que instituyen también prohibiciones. Artículos 5 bis, 12, 13E, 49, 64G, 69, 70, 86, 107, 115, 115 bis y 162. 28. En conclusión, el proyecto de ley que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura con el objeto de regular la captura de la jibia, boletín número 9489-21, no adolece de un vicio de inconstitucionalidad, ya que no modifica alguna función o atribución que la ley haya dado a un servicio o funcionario público. Además, por tratarse de una norma que limita un modo de adquirir el dominio, debe ser aprobada con quórum calificado. 29. Ambos criterios se encuentran un precedente en los acuerdos del Senado y su Comisión de Pesca respecto de la moción de los ex senadores señores Francisco Javier Errázuriz, Antonio Horvat y José Ruiz de Giorgio, modificatoria de los artículos 2, 3 y 4 de la Ley General de Pesca y Acuicultura, prohibiendo la pesca de arrastre por parte de pescadores artesanales, boletín número 1792-03, que se convirtió en la ley número 19.907. Finalmente, como una cuestión de técnica legislativa, se recomienda aclarar la redacción del artículo único, pues potera y línea de mano son aparejos y no artes de pesca. Gracias, señor secretario. Bueno, entonces estamos claros, la declaramos constitucional, la empezamos a tratar el proyecto a contar de la próxima semana, invitando a las diversas instituciones, personas que han solicitado audiencia. Unos 5, dándole 15 minutos a cada uno, 5 por sesión, para avanzar con varios. Bien, yo lo solicito. El listado a la secretaria, sí. Perfecto. Pero haciéndole ver que es más de 15 minutos no, para que podamos avanzar, que son muchas, hay una extensa lista. No, vamos a pedir la biblioteca, ¿no? Para que puedan asistir todos los dirigentes que deseen. ¿Hay el secretario? No hay sesión de sala. Sí. Bueno, conforme. Solicito autorización para 5. Postergarla 5 minutos para escuchar, por favor. Bien, muchas gracias, señor subsecretario, por su. Por 5, claro, al tiro nomás. 5. Por 15 minutos, pues son 45, no, 1 hora 15. Nada más. ¿Cuál? No, si se van a demorar. Muy bien. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. No, vamos, la ley corta se van a demorar. Sí. No. Oye, la ley corta hasta que no se vea nomás, pues, hasta que se analice todos los puntos. Por eso, pues, se va viendo punto por punto. No, sí está. Bien, senadora Goich. Sí. Presidente, agradeciendo la disposición de los colegas, senadores y senadoras, para darle muy breve. Esto tiene que ver con cómo se calcula hoy día la capacidad de almacenar y de transportar el recurso que se extrae y cómo eso implicó el cambio de modalidad en términos tributarios. Pasar a primera categoría cuando tienen más de 15 TRG. Ahí lo que queremos pedir es para revisar cómo se está calculando esto, que nos parece que no tiene que ver con cuánto se extrae, sino que con las características de la embarcación, que no necesariamente coinciden con la capacidad efectiva de tener el recurso dentro de la embarcación, que se pueda invitar al director de impuestos internos para revisar esto y quizás a la Directemar. Yo quiero dejar 2 minutitos al representante de los pescadores de Magallanes que me pidió esto para que lo pueda explicar y le van a dejar la información también a cada uno en un set que ya les están entregando. Muy bien. Por favor, presidente o dirigente, se identifica para que queden nombre. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Patricio Ampuero, venimos de la región de Magallanes y venimos por el tema tributario acá con mis compañeros. Bueno, el tema tributario es el siguiente. Lo que pasa es que en la ley de arqueo de la Armada hay 2 tipos de arqueos. O sea, es un arqueo, pero a la vez estamos tributando por el TRG, que se llama. Pero el arqueo TRG también hay un arqueo neto, que es
el tonelaje total de la embarcación. Entonces, en ese aspecto los perjudica porque al tener ese tipo de arqueo los excluye y pasamos a primera categoría en la ley tributaria. Porque la ley tributaria a usted le dice que el pescador puede tener una o dos embarcaciones, pero que no supere las 15 TRG. Al pasar las 15 TRG, usted está automáticamente a tributar como, en este caso sería pesca industrial. Pasamos a ser primera categoría. Y eso los perjudica en nuestra región porque las embarcaciones allá tenemos otro sistema de trabajo. Los vamos por los 5 meses. En la pesca extractiva, que es la centolla, que son largas horas de navegación. Entonces, eso perjudica que tener una habitabilidad sobre cubierta y bajo cubierta. Y ahí hay un tema en el TRG porque no se descuenta la habitabilidad bajo cubierta de las embarcaciones. Y ahí tenemos un tema que para nosotros es sumamente fatal, porque así como están hoy el impuesto que el 2001 se pagaba el 15% del impuesto, ahora estamos en el 35% con el global complementario, porque la ley tributaria cambió. Y eso a muchos compañeros ya lo estamos muy afectados por el tema tributario. Eso sería, digamos, y no sé, acá mi colega estaríamos... Eso sería todo lo que les podemos explicar más o menos brevemente para que lo puedan entender. A ver, por lo que ha planteado es un tema con impuestos internos, con la Directa Mar. Con la Armada. La Directa Mar. ¿Ah? Sí, lo que pasa, a ver, para que me quede claro, aquí el factor de estiva tiene que ver con todo esto, ¿o no? El factor de estiva. De estiva. Sí, lo que pasa es que en el arqueo, cuando usted le califica la embarcación, se la pesan completa. La embarcación se la pesan completa, digamos, el arqueo. Sí, pero en cuánto producto entra en un metro cúbico es muy diferente a una anchoveta, a un jurel, o al erizo o la centolla. Entonces, por eso que le digo, tiene que ver... que tienen, debería haber un certificado donde se distingue el neto del total. Y ahí en el fondo estamos hablando de lo mismo, de cuál es la capacidad que tienen efectivamente para disponer del producto. Y qué es lo que tiene sentido que sea medido para efectos de tributación. Aquí no se está pidiendo que no se tribute por lo que se produce, al contrario, pero que no se le contemplen espacios que son de habitabilidad y que además en el caso de la región efectivamente son necesarios, porque la faena de la centolla no van y vuelven durante el día, sino que se quedan efectivamente por meses, que eso se ha descontado en el fondo. Lo que hoy día en la ley de arqueo se contempla y que certifica además la Armada, que es el neto, que eso se ha contemplado en el criterio de impuestos internos. Eso es lo que se está pidiendo. Ok, senadora, dirigente, nosotros vamos a oficiar a los organismos que correspondan para que se revise lo que ustedes han planteado. Sí. Disculpe, presidente, quiero aclarar algo. Usted tiene un certificado que nosotros le entregamos, ¿cierto? Que es de 15 TRG, ¿cierto? En ese 15 TRG lo que transportamos nosotros son 4 toneladas de recursos. ¿Ya? Porque ahí tenemos un bruto y tenemos un neto. Pero la tonelada de una lancha esa, lo máximo que podemos traer es entre 4 o 5 toneladas de recursos. Claro, porque nosotros lo único que transportamos son los 4 o 5 toneladas. Hoy día nos están cobrando por la embarcación completa. Sí. ¿Lo entendió? ¿Sí? Bien. ¿Se acuerda del oficio por unanimidad? Entonces, muy bien. Muchas gracias. Senadora. Sí, habla. Doy por terminada la sesión.